Este grupo es uno de los grupos más importantes. En él no solamente vamos a encontrar parásitos, sino también vamos a observar a partir de este tres capas germinativas. Entonces, no solamente vamos a observar el ectodermo, el endodermo, sino también un mesodermo. Sin embargo, este mesodermo desaparece. Los lugares donde podemos encontrar a estos organismos pueden ser los ambientes acuáticos, pero también ambientes terrestres. Si nosotros hemos ido a la selva, de repente hemos visto por allí a varios los platelmintos arrastrándose. Entonces, uno de los puntos con los cuales debemos de tener mucho cuidado es que este grupo está completamente modificándose. No tiene todavía una clasificación exacta, sobre todo con respecto a los organismos que tienen vida libre. Entonces, abordemos tanto a estos organismos de vida libre como a los organismos parásitos. Sin embargo, es importante resaltar que los organismos parásitos tienen mayor relevancia porque o afectan al hombre o afectan a las especies asociadas al hombre, ya sean de compañía o de uso médico veterinario. Entonces, vamos a ver en esta imagen a un organismo que se desplaza a través de ondulaciones. No son todos pequeños, algunos pueden ser muy grandes, incluso podemos encontrarlos en las salidas de campo, que vamos a estar en los diferentes lugares en el norte. Podemos a través de del viaje hacer algunas colectas. Antes de continuar, quedamos en que íbamos a hacer la práctica de huevos de parásitos, para lo cual sí necesitamos que todos el día miércoles y el día viernes lleven su mandil, lleven guantes, vamos a tomarnos todo el día para poder todos practicar de la mejor manera la identificación de los huevos. Entonces, por favor, en esta ocasión no les voy a pedir muestras positivas para que ustedes vayan al, a los centros de salud o al INS o a San Marcos, etcétera. Vamos a utilizar un pool que tenemos en el laboratorio. Este pool tiene diferentes huevos, no solamente de platelminto, sino también de algunos nemátodos e incluso algunos protozoarios. Entonces, para ese momento lo que vamos a hacer es principalmente reconocer. Entonces, van a buscar en el internet algunas guías, figuras principalmente para el reconocimiento de algunas especies de importancia médico-veterinaria. Entonces, repito, mandil, ropa adecuada, no pueden ir con short o con sandalias, porque vamos a trabajar con láminas, necesitamos lejía, una botella y sobre todo tres vasitos medianos, recipientes medianos para poder sumergir las láminas después de haberlas utilizado. Entonces, necesitamos lejía, frascos medianos, entre 10 láminas por cada grupo. Recordemos que tenemos 3 grupos por cada laboratorio, es decir, 3 grupos el día miércoles, 3 grupos el día viernes. Por lo tanto, entre los 3 grupos van a conseguir una lejía. Necesitamos que lleven el papel toalla, necesitamos que lleven guantes. Si es posible una mascarilla, lo pueden hacer. También necesitamos láminas porta, láminas cubre, eh, mascarilla, guantes personales, porque por lo menos cada uno va a tener un tiempo para identificar, para preparar su propia lámina y para poder identificar uno que otro patógeno, alguno que otro parásito. Entonces, por favor,
traten de llegar temprano porque algunos están llegando muy tarde, están llegando 20 minutos tarde. Recuerden que también las asistencias cuentan y sobre todo las tardanzas. Em, Creo que eso, si es que ya le dejaron el papel a doña Elvita, ya no deberían entonces llevar más. Papel toalla, repito, el alcohol también, porque luego hay que desinfectar. Ya dejamos. Y creo que esos serían todos los materiales, incluyendo su mandil. Por favor, esta es una práctica calificada. Por lo tanto, cada grupo va a competir para poder identificar por lo menos 8 huevos distintos. Entonces, traten de memorizar algunos huevos de relevancia. Por ejemplo, tal vez algún Enterobius, tal vez algún Ascaris, tal vez algún Dipylidium caninum, de repente un taénido, de repente un Tricuris, un protozoario por allí, aunque no es de relevancia para la práctica porque los protozoarios no están dentro, sobre todo porque dentro del pool hay entamoeba histolítica, entamoeba coli, una que otras giardias también. Entonces, Ya, tengamos en cuenta que los que tienen ya. valor para esa práctica son básicamente los 8 tipos de huevos que ustedes tienen que buscar. Entonces, lean, necesitamos un gotero pequeño, me estaba olvidando, traten de buscar, si no, creo que en el laboratorio hay uno. Bien, creo que esos serían todos los materiales. Es obligatorio que lleven mandil, que lleven guantes, que lleven tapaboca, de preferencia, y que no estén con short o con calzado descubierto. Esas son las indicaciones, por favor. También la lejía y los 3 vasitos. Los 3 vasos pueden ser taparrosca y los pueden utilizar de tanto el miércoles y el viernes. Esas serían las indicaciones para la práctica de esta semana, sobre huevos de platelmintos principalmente. Bien, ¿tienen Profesor, alguna pregunta? sí, justo. Esos 3 vasos es por salón, ¿cierto? Sí, pero pueden ser un poquito más grandes de los frascos de papilla. Ah, como frascos de papel un poquito, ya, para apuntar. O sea, tienen que ser de vidrio. Sí, no pueden ser de plástico. Ya, pues. La lejía sí la necesitamos para prepararla antes. ¿Cuándo le Si es entregamos? posible, la lejía pueden entregarla el día lunes o máximo el día martes en la mañana para que doña Elvita prepare la solución. Ya, ya, lo estoy apuntando. Ok, ok. Tres vasos de mediana, pero son láminas. Ok. ¿Algún comentario adicional? Recuerden que es una práctica calificada. Bien. Ah, Si no sí, hay una última, una última. ¿El kit de disección también se va a llevar? No, pero métanlo en su mochila y déjenlo en su mochila porque siempre vamos a utilizar un kit, Ya, por lo menos un kit. ya, ok, ok. Ok. Entonces vamos a retomar lo que debemos abordar. Como siempre, se les va a dejar algunas páginas al inicio. Tenemos unas cuantas que abordan como tal de forma específica los platelmintos, o hay otras en donde se abordan diferentes filos dentro del reino animal. Ustedes pueden utilizar cualquiera, incluso hasta una página del enlace de la Universidad de Berkeley. Y
pueden hacer uso de cualquier otra herramienta. Como verán, en la parte inferior pueden encontrar a un espécimen marino. Miren cuán grande es este espécimen y sobre todo la forma como se está desplazando a través de ondulaciones. Pero normalmente hemos creído que, sobre todo, aborda a grupos que suelen ser parásitos, pero hay algunos que tienen comportamientos extraños. Entonces aquí se puede ver no a un caracol simplemente, sino se ve a un espécimen que está tratando de ingerir a un caracol. No es que lo va a comer rápidamente, sino que va a empezar a generar una digestión lenta y luego a absorber los nutrientes. Recuerden que ellos generan una mucosidad y a pesar de, miren el ecosistema donde está, es un ecosistema de selva, un ecosistema húmedo, a pesar de ello también se van a encontrar organismos de vida libre. Estos especímenes suelen entonces liberar una mucosidad que va a servir para atrapar a su presa. Bien, ya hemos mencionado algunas características dentro del grupo. Básicamente son triblásticos, sin embargo son acelomados. Ese mesodermo desaparece, por ello estamos mencionando que son organismos acelomados y es esta una de las preguntas que normalmente el profesor Germán les menciona con respecto también a los radiata, porque en ellos observamos dos capas germinativas y es una pregunta que también las menciona en zoología. Entonces, tengamos en cuenta que a ver, un minuto, perdón. Que el profesor Germán les pregunta normalmente sobre los acelomados o incluso él les coloca cladogramas. Entonces ustedes tienen que empezar a mencionar cuáles son las características apomórficas que ayudan a separar a los individuos que conforman este grupo. Bien, la mayoría básicamente son organismos eh, aplanados dorsoventralmente. Entonces, nosotros vamos a mencionar que estos organismos normalmente tienen un cuerpo comprimido, tienen entonces un cuerpo que normalmente parece una hoja. Sin embargo, hay algunos organismos que tienen características alargadas e incluso cuerpos cilíndricos y dieran la apariencia de pertenecer a otro grupo, a otro filo. Sin embargo, vamos a mencionar que dentro de otras características podemos mencionar el tener un sistema digestivo incompleto. Entonces, sigue siendo un solo orificio por donde ingresa el alimento y este sistema digestivo suele perderse sobre todo cuando los organismos tienden hacia una vida parasitaria, completamente parasitaria, es decir, son parásitos obligados, como muchos céstodos, por ejemplo. También podemos mencionar que ellos presentan una epidermis ciliada y esta es una característica sobre todo porque en el caso, ya sea un organismo de vida parasitaria o de vida libre, sobre todo en los primeros, en los parásitos, este aumento de una epidermis ciliada, en realidad lo que hace es facilitar, aumentar un área de absorción. Bueno, podríamos mencionar a los protonefidios y la producción de mucosidad a partir de los rhabdites, pero otra característica que también debemos de recordar es que generalmente son hermafroditas, es decir, un individuo macho y hembra a la vez. Sin embargo, hay algunas excepciones y dentro del grupo de los parásitos
está Schistosoma manzoni, que tampoco cumple con la ley de tener un cuerpo aplanado. Entonces, el Schistosoma manzoni es un organismo que presenta dimorfismo sexual, macho y hembra, son dioicos y se pueden diferenciar por un canal ginecóforo. Entonces, organismos dioicos y organismos cilíndricos hacen referencia a una especie de parásito conocida como Schistosoma manzoni. Es posible que el esperma sea biflagelado y sobre todo en algunos grupos tengan una ausencia de este flagelo los espermatozoides. También podríamos mencionar la presencia de la larva gote y Müller como formas intermediarias del desarrollo. Pero hay algo que debemos de resaltar y que normalmente el profesor Germán les menciona, y es justamente la presencia de los rhabdites. Los rhabdites son estructuras que principalmente van a secretar una mucosidad para proteger al cuerpo de la desecación. Y es que estos organismos, sobre todo en aquellos que viven en ambientes terrestres, suelen estar en contacto con superficies que pueden ser muy ásperas y pueden terminar generando fisuras en la epidermis y con ello generar ingreso de patógenos. Entonces, con esta mucosidad se protegen. También es importante mencionar que en algunos especímenes se ha encontrado algunas glándulas de veneno. En la parte izquierda tenemos tres especies relevantes. En el caso de esta especie que estoy señalando, este es un organismo de vida libre y los otros dos son organismos parásitos. El de la parte inferior que estoy señalando y que pareciera contener a dos individuos, en realidad son dos. Este es el famoso Schistosoma manzoni y observen las dos ventosas que tiene cada uno de ellos. El macho es el que tiene el surco y la hembra es aquel que se inserta en ese surco o también conocido como canal ginecóforo. Bien, como verán, no es aplanado, tiene una forma cilíndrica. Sin embargo, en la parte superior sí tenemos a un verdadero céstodo en forma de cinta. Bien, lo que debemos de resaltar dentro de este grupo es que muchos organismos suelen modificar sobre todo la epidermis cuando llegan a su forma adulta. No vamos a tocar tanto a los organismos que son de vida libre, porque ellos en realidad mantienen esa configuración, células totalmente divididas cuando están en su forma adulta. Todos llegan a tener células totalmente diferenciadas, delimitadas en sus estadios inmaduros, pero en el caso de los parásitos, como pueden mencionar, Aspidogastria, Digeneus, Monogeneus y sobre todo Céstodos, tienen una fusión. Se pierde la compartimentalización entre cada una de las células. Entonces, ya no va a normalmente ser una epidermis septada, dividida, sino va a ser una epidermis sincitial. Los núcleos se han desviado hacia zonas profundas y estas han generado tan solo una capa uniforme. Con ello, con ello absorben, sobre todo con las proyecciones eh, de las microtríqueas o las microvellosidades, empiezan a absorber los nutrientes del intestino, que son donde se desarrollan las formas adultas principalmente. Entonces vamos a observar que a partir de aquí absorben los nutrientes y lo llevan a todo el cuerpo. ¿Por qué mencionamos principalmente a los estos? Porque estos incluso han perdido todo sistema digestivo. En algunos otros se puede observar una boca rudimentaria con el cual pueden ingerir nutrientes. Sin embargo, en estos
se ha perdido por completo. Aquí tenemos una transformación de la epidermis. Cuando la epidermis está tanto, aquí existe una comparación entre los turbelarios, organismos de vida libre, no es un clado de referencia, en realidad es un término coloquial que agrupa un conjunto de individuos de vida libre. Lo que vemos es que tanto turbelarios como neodermata, el clado que agrupa a todos los parásitos, nueva dermis, la nueva dermis se forma a partir de estas células, a partir de ellas se construyen y empezamos a observar cambios, principalmente en los neodermatas, porque esta neodermis se construye a partir de neoblastos que llegan a ocupar ese espacio y que tienen todavía esa compartimentalización, en el caso de los turbelarios. Pero los neoblastos en realidad, cuando estamos hablando de un neodermata, empiezan a colonizar y empiezan a dar lugar a una dermis sincitial. Entonces, vemos cómo los núcleos se introducen. Vemos entonces cómo las células forman una sola estructura. Entonces, esa es la estructura que nosotros debemos de resaltar cuando hablamos de los neodermata. Otra característica que podríamos mencionar es que presentan huevos entolecíticos y endolecíticos. Entonces, es importante resaltar justamente esta característica dentro de las células, sobre todo sobre los huevos, porque en los ovarios, en las células germinativas, vamos a encontrar una modificación entre cada uno de ellos. Por favor, vamos a tomarnos 5 minutos para averiguar por qué son huevos entolecíticos y ectolecíticos. ¿Por qué huevos ento y ectolecíticos? 5 minutos, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre huevos entolecíticos?
Bien, ¿qué podríamos decir con respecto a los huevos entolecíticos y a los huevos ectolecíticos? Endo no depende de células vitalinas externas para nutrirse. Contiene abundante vitamina. Profesor, lo que yo encontré fue que en los endolecíticos el vitelo está dentro del citoplasma del óvulo, mientras que en el lecto necesitan vitelos externos. Ok, Por ende, el está dentro del leucocito. citoplasma y fuera del citoplasma. Esta característica de los huevos entolecíticos y ectolecíticos era una forma de clasificar a las arcóforas y a las neóforas. Sin embargo, esta clasificación ya está en desuso. No se está utilizando, pero sí se reconoce la capacidad que tienen algunos especímenes para producir ese tipo de huevos. Entonces, va, uy, perdón, iba a poner, ahí está. Entonces vamos a ir observando. Si se llegase a cortar, les envío otro enlace. A ver cómo aquí podemos no solamente tener el germario, sino también huevos que producen de una vez huevos con el vitelo incorporados. En cambio aquí encontramos en la parte inferior dos tipos de estructuras separadas. Entonces estamos hablando de los huevos entolecíticos y ectolecíticos como formas de clasificación. Incluso los acuelomorfa antes también eran incluidos dentro de la clasificación de los platelmintos. Hoy en día no, forman un grupo aparte, ¿verdad? Incluso hay mucha discusión con respecto a ellos. Entonces, los acuelomorfa estaban dentro de los turbelarios. Luego salió una propuesta en la cual se los excluía, pero todavía formaban parte de los de los platelmintos. Si bien nosotros conocemos de forma coloquial a los turbelarios como organismos de vida libre, en realidad cada vez son menos y cada vez son menos porque se han ido formando diferentes órdenes o clasificaciones. Entonces, se han ido generando catenúlidos, macrostomorfos, policládidos, proséridos, entre otros. Sin embargo, lo que sí se tiene en cuenta como una rama monofilética es justamente la de los neodermata, la de los parásitos, en donde encontramos principalmente a los tremátodes. ¿Quiénes son los tremátodes? ¿Quiénes son los tremátodes? ¿Quiénes son los trematodes? Ian, ¿quiénes son tremátodes? ¿Cómo quiénes? Ian, ¿quiénes son tremátodes? ¿No está Ian? Disculpe, profe, si estoy acá. Ahí ya. Las duelas. Las duelas. Y aquí hemos visto varias duelas durante la práctica. Hemos visto Nagmia, hemos visto, ¿a quién más? Fasciola hepática, ¿a quién más? Dicrocoelum también lo hemos visto. Pero también hemos visto otro tipo de digeneo, el Schistosoma manzoni. Entonces, ese organismo que es excepcional está dentro de los tremátodes, dentro de los digeneos. Pero también hemos visto a otro trematode, a los Aspidogastria o Aspidobotria. ¿Quiénes están aquí? Ejemplos de Recuerda que les decía, tiene una estructura parecida a una sandalia, el órgano de Bae. quiénes son Por favor, aspidogastria. en el examen no Ejemplos. vayan a colocar que esa es una estructura parecida a una sandalia. Se llama órgano de Bae, pero ¿quién es el espécimen?
¿Cuál es la especie? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lobatostoma. Ese espécimen está dentro de los tremátodes también. Luego encontramos a los cercomeromorfa, en donde tenemos a los céstodos y a los monogeneos. Entonces, dentro de este grupo tenemos, en primer lugar, a los monogeneos. ¿Cuáles son los dos monogeneos que hemos podido observar? ¿Nos ¿Sí va a preguntar recuerdan? por especie? Había uno que se llamaba cianura, creo. No me acuerdo bien, profesor. Ah, ¿Cuáles son especies de monogeneas? aquí encontramos dos tipos de monogeneos, los monopistocotilia y los poliopistocotilia, en donde encontrábamos uno o aquellos que tenían dos o más opistoaptor. Y dentro de los estos encontramos a los estodarios y a aquellos que son verdaderos organismos con cuerpo de cinta, los eustéstodos. Entonces aquí tenemos una propuesta de Laumer en el 2015 con respecto a los platelmintos. Él no reconoce el término eh, que agrupaba antes a los organismos de vida libre. Él reconoce a los catenúlidos y luego a los rhabditófora. ¿Por qué será rhabditófora? ¿Qué tiene de relevante este clado? ¿Por qué rhabditófora? ¿Por qué rhabditófora? ¡Apúrate! Mm, Gonzalo, ¿por qué rhabditófora? Rapitófora porque... No sé, Gonzalo. Agrupa la mayoría de las especies de este género. Gonzalo, Los rhabditos. Mecanismo de defensa químico. Pero los rhabditos. Gonzalo, ¿estás? Si no, nos vamos con doña Marcela. Marcela, ¿por qué el clado se llama rhabditófora? Por la presencia de rapitas. Exacto. Los rhabdites son la estructura clave dentro de este grupo. ¿Por qué? ¿Para qué sirven los rhabdites? Secretar mucosidad. Secretar mucosidad para la defensa, para la captura de presas e incluso para fijarse. Entonces, los rhabdites son estructuras epidérmicas en forma de bastón que van a cumplir un rol importante. Les comparto otro enlace, chicos. Ya voy a ver. Estás haciendo bulla. Rey de Dana.